de un libro, un cuento, La colmena, de Camilo José Cela, que la escribió en el año 1951 y que fue censurada y no pudo publicarse hasta 5 años después. La colmena describe un conjunto de vidas cruzadas, como si fueran las celdas de una colmena. Había una vez una ciudad que había perdido su color, porque la guerra civil había pasado, dejando atrás un rastro de dolor, de hambre y tristeza. Sus habitantes vivían como sombras, en un tiempo frío de miedo, en una colmena humana en la que todos luchaban por sobrevivir un día más. Aunque la guerra había terminado, las cicatrices seguían abiertas y en las calles se respiraba miseria, desesperanza y desconfianza. En el corazón de la colmena se encontraba un pequeño café, modesto y oscuro, que pertenecía a una mujer de carácter fuerte, llamada Doña Rosa. El café era su vida, su reino, y ella gobernaba en él con una mano de hierro. Doña Rosa no era una mujer cruel, pero la dureza de los tiempos la había convertido en una persona práctica, que no tiene tiempo para sentimentalismos. En su café, los clientes entraban y salían, y ella los trataba con frialdad y con mucho cálculo. Cada taza de café que servía, cada palabra que decía, estaba pensada para mantener su negocio a flote. Porque en aquellos tiempos difíciles, el dinero era lo único que le importaba. El café de Doña Rosa era pequeño, pero siempre estaba lleno de gente. Las mesas eran estrechas, las sillas incómodas, y el aire estaba cargado del humo de cigarros y del murmullo de conversaciones apagadas. Era un lugar donde se reúnen personajes de todo tipo, hombres y mujeres de diferentes edades y también de clases sociales distintas, todos ellos con sus propias historias, que a veces se cruzaban, pero la mayoría de las veces seguían su curso solitario. Uno de los clientes más habituales del café era Martín Barco, un poeta pobre y errante. Martín no tenía dinero, ni casa, ni trabajo. Vagaba por las calles como una sombra, sobreviviendo gracias a la caridad de amigos y conocidos. Siempre llevaba el mismo abrigo gastado y descolorido, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y resignación. Martín vivía en su propio mundo, un mundo lleno de palabras y sueños. Pero en este Madrid de la posguerra no había lugar para soñadores. Cada vez que entraba en el café de Doña Rosa, se sentaba en una mesa del fondo, casi invisible, esperando que alguien le invitara a una taza de café o a una charla. Aunque Martín era un hombre solitario, su vida estaba entrelazada con otras personas de la colmena, como la de Elvira, una joven dependiente de una tienda de ropa. Elvira tenía el rostro bonito y los ojos llenos de esperanza, a pesar de que su vida no era fácil. Trabajaba largas horas en la tienda, atendiendo a clientas que la miraban con superioridad pero no, en su corazón, Elvira soñaba con escapar de esa vida. Quería casarse, encontrar un hombre que la amara y la sacara de la pobreza, y ese hombre parecía haber llegado en la figura de don Roberto, un hombre mayor que la prometía amor y un futuro mejor. Don Roberto, sin embargo, no era quien decía ser. A sus amigos y familiares se presentaba como un hombre respetable, de buena posición, pero llevaba una doble vida. Su esposa lo esperaba en casa ignorando sus mentiras, mientras él se pasaba el tiempo seduciendo a jóvenes como Elvira, a las que prometía cosas que nunca cumpliría. A pesar de sus promesas, don Roberto no tenía intención de cambiar su vida por Elvira, pero ella, inocente y esperanzada, seguía creyendo en sus palabras. Mientras tanto, en otro rincón de esta colmena estaba Víctor Ballesteros, un hombre seductor y siempre bien vestido, que vivía para el coqueteo y las conquistas amorosas. Víctor disfrutaba de la atención de las mujeres y su vida giraba en torno
a un constante juego de seducción. Aunque a simple vista parecía tenerlo todo, en realidad Víctor estaba vacío por dentro. Las relaciones pasajeras y los amores fugaces no llenaban el vacío que sentía. Pero en lugar de enfrentarlo, seguía buscando consuelo en los brazos de otras mujeres, como si eso pudiera salvarlo de su propia soledad. En las tardes frías de Madrid, mientras las calles se vaciaban y las luces de los cafés empezaban a apagarse, doña Margot recorría las mismas aceras una y otra vez. Doña Margot había sido una mujer hermosa en su juventud, pero los años y la vida dura la habían marcado profundamente. Se había dedicado a la prostitución durante muchos años y ahora, con la juventud desvanecida, vivía al margen de la sociedad. Margot era una de esas personas olvidadas que seguían caminando por la vida con dignidad a pesar de las humillaciones que había sufrido. Aunque su historia personal estaba llena de dolor, no se quejaba. Simplemente seguía adelante, con una fuerza interna que pocos podían tener. Las vidas de estos personajes y de muchos otros en la colmena continuaban día tras día, siempre igual, como si estuvieran atrapados en una red invisible de monotonía y de desesperanza. En las calles de Madrid, la gente pasaba sin mirarse, cada uno con sus propios problemas, pero todos unidos por el mismo ambiente de necesidad y de sufrimiento. El hambre y la escasez eran constantes. El miedo a la represión política se palpaba en el aire. Nadie podía hablar libremente y todos desconfiaban de los demás porque en cualquier momento alguien podía denunciarle y entonces desaparecerías en las sombras de la dictadura. A pesar de todo, en ese Madrid oscuro y frío había pequeños destellos de humanidad. A veces, una palabra amable, una sonrisa furtiva o un acto de generosidad entre personas que compartían la misma lucha diaria. Eso iluminaba brevemente el gris de la ciudad. Pero también esos momentos eran efímeros y siempre parecían que estar fuera del alcance de los personajes. Martín Marco, cada vez más cansado y cada vez más perdido, se encontraba una noche bajo la lluvia, vagando sin rumbo. Las gotas caían sobre su abrigo viejo y lo empapaban, pero él no sentía frío. Pensaba en los versos que nunca escribiría, en los sueños que nunca alcanzaría. Madrid, la ciudad que tanto amaba sus recuerdos, se había convertido en una cárcel para él, una ciudad sin poesía. Mientras caminaba, recordaba la calidez de los cafés antes de la guerra, cuando la gente reía y había esperanza en el aire. Pero ahora, todo eso parecía un sueño lejano. Al mismo tiempo, en el café de Doña Rosa, la vida seguía su curso. Las conversaciones eran las mismas de siempre: la falta de dinero, la dificultad de trabajo, los problemas cotidianos. Doña Rosa, como cada noche, cerraba el café con la sensación de haber ganado otra batalla. Contaba las monedas del día mientras los clientes se marchaban uno a uno, volviendo a sus casas o a sus rincones oscuros. Doña Rosa sabía que al final todos estaban solos en esta vida. Había aprendido que no podía confiar de nadie y que la supervivencia dependía de la capacidad de resistir de cada uno. Elvira seguía soñando con su futuro junto con don Roberto. Caminaba por las calles de Madrid sin saber que el hombre en el que confiaba la estaba engañando. Pensaba en los vestidos nuevos que podría comprar, en la casa grande que algún día tendría, en la vida mejor que él le había prometido. Pero en su interior, una pequeña duda comenzaba a crecer, como una sombra. ¿Sería verdad todo lo que don Roberto le decía? Aún no lo sabía, pero pronto lo descubriría, como tantos otros sueños que se desvanecían en el aire pesado de la posguerra. Y así, en esa colmena de Madrid, las pequeñas historias seguían su curso. Las vidas de los personajes, que aparentemente insignificantes, formaban una red de sufrimiento y al tiempo de esperanza,
una red que mantenía unida una ciudad rota por la guerra. No había grandes héroes, ni grandes gestos, pero había una humanidad latente en cada pequeño acto, en cada palabra no dicha, en cada mirada compartida. Y esa colmena inquieta y desesperada continuaba zumbando en la oscuridad, mientras sus habitantes como abejas de esa colmena seguían buscando una pequeña chispa de dulzura en un mundo donde la miel escaseaba. Que tengas un feliz día.